El diseño metodológico es aquella estructura que le va a dar el sentido a nuestra investigación. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Mi nombre es Marina Mengíbar. Como habíamos dicho anteriormente, el diseño de los estudios son procedimientos, métodos, técnicas mediante los cuales nosotros vamos a seleccionar como investigadores a los pacientes. Vamos a recolectar información, vamos a analizar esa información para dar una interpretación a los resultados. Cuando hablamos de diseño, es bien importante que tengamos en mente estos cuatro ejes. Según la finalidad del estudio, podemos tener una investigación de tipo analítica o descriptiva. De acuerdo a la secuencia temporal de la investigación, el estudio va a ser transversal o longitudinal. Según tengamos el control de asignación de los factores, vamos a tener un diseño experimental o observacional. Y, de acuerdo al inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos que queremos investigar, el estudio puede ser prospectivo o retrospectivo. Vamos a ver cada uno de ellos. De acuerdo a su finalidad, analítica o descriptiva. Un estudio se considera descriptivo cuando no estamos buscando una relación causa y efecto, sino que simplemente vamos a observar y vamos a describir. Un estudio se considera analítico cuando la finalidad es evaluar una pregunta que lleve a una relación causa y efecto. Puede ser entre un factor y un efecto, una respuesta, un resultado. Veamos esta imagen que tenemos a nuestro lado derecho, la imagen del iceberg. Los estudios son como esta imagen del iceberg. Todo lo que logramos observar y describir vienen siendo los estudios descriptivos. De aquí, de esta línea del agua para arriba, es lo único que podemos observar y describir. Entonces los estudios descriptivos, si bien es cierto, son bien básicos, pero son importantes porque es aquello que podemos observar para dar una descripción detallada de lo que estamos observando. Sin embargo, sabemos que abajo del iceberg hay una profundidad en la que no logramos dimensionar lo amplio que puede ser ese iceberg. Así son los estudios analíticos. Los estudios analíticos permiten llegar a la profundidad porque establecen una relación causa-efecto. Entonces los estudios analíticos van a seguir siempre siendo los mejores en cuanto a diseño porque vamos a llegar hasta la profundidad del problema. No quiere decir que los descriptivos no sean importantes. Sí lo son, porque me permiten describir lo que estoy observando a simple vista. Pero acordémonos que siempre hay algo más profundo que a simple vista no lo podemos observar. Eso lo vamos a llegar a descubrir con los diseños analíticos. El estudio puede ser transversal o puede ser longitudinal. Transversal como una fotografía en un periodo de tiempo específico. Veamos las flechas. Las flechas nos indican que los estudios son longitudinales y el transversal lo tenemos aquí, sin flecha, en un tiempo específico, en un presente. Estamos haciendo el estudio y por lo tanto es transversal. Podemos tener estudios de corte, prospectiva, retrospectiva que van a ser longitudinales, cortes ambispectivas, es decir, que vienen desde el pasado, son retrospectivos, siguen en el presente, pero continúan en el futuro, continúan de forma prospectiva. Eso se conoce como ambispectivo. Los estudios de casos y controles van a ser longitudinales y por supuesto también los ensayos clínicos. Fíjense en la fecha de los estudios de casos y controles. Estamos aquí en el presente queriendo elaborar un protocolo de investigación, pero lo vamos a hacer con algo que ya sucedió en el pasado. Por eso los de casos y controles vienen o van para la parte de retrospectiva. En cambio, el ensayo clínico siempre va a ser prospectivo. No existe el ensayo clínico retrospectivo. No es posible. Siempre los ensayos clínicos van del presente hacia el futuro. Entonces es bien importante que sepamos cuáles estudios podemos encajarlo dentro de lo prospectivo y cuáles podemos encajarlo dentro de lo retrospectivo. Estudios retrospectivos son casos y controles. Los estudios de prevalencia son retrospectivos y los estudios de cohorte histórica.
En cambio, los estudios prospectivos, los que van a futuro, tenemos los estudios de incidencia, los estudios de cohorte y los ensayos clínicos. Eso es muy importante que lo tengamos siempre en mente. De acuerdo a la asignación de los factores, el estudio o es observacional o es experimental. En los experimentales, nosotros como investigadores vamos a manipular variables. En el área médica es muy común que sean experimentos con fármacos. Queremos o se está fabricando un fármaco nuevo, un ejemplo, un antihipertensivo nuevo, y entonces queremos ver cómo funciona en la población. Y vamos a asignarles este fármaco. Podemos darlo en grupos aleatorizados, controlados, en diferentes dosis, para ver cuál es la dosis óptima de este fármaco. Ahí yo como investigador estoy manipulando y dando un fármaco en diferentes dosis. Por lo tanto, el estudio se convierte en un estudio experimental. Algunos lo llaman estudios de intervención. Si yo no estoy manipulando nada, simple y sencillamente voy a observar, el estudio va a ser conocido como un estudio observacional de acuerdo al control de asignación de sus factores. Existen los estudios cuasi experimentales, que a diferencia de los experimentales puros, que son aleatorizados controlados, el cuasi experimental no tiene aleatorización. En este sentido, si existe un control del factor de estudio, sí, yo lo estoy controlando, estoy haciendo un experimento. ¿Existe un grupo control? Sí, entonces es un ensayo controlado. ¿Y lo estoy haciendo aleatorio? Sí, entonces es un ensayo clínico aleatorizado. No lo estoy haciendo aleatorio, es un ensayo clínico controlado, no aleatorio. Si no estoy teniendo un control, entonces es un ensayo no controlado. ¿Cuáles son los estudios observacionales? Dependiendo de la forma en que los grupos se realizan en función de la exposición al factor de estudio, pueden ser estudios de cohorte o la presencia de la enfermedad o el efecto, estudios de casos y controles. Estos son como los más comunes y acordémonos que estudios de cohorte y estudios de casos y controles entran como estudios analíticos. Lo vamos a ver en otra clase. Bien, vamos a ver este tema como ejemplo. Caracterización del paciente con daño renal crónico en hemodiálisis de junio a diciembre de este año, el 2026. Según la finalidad, vamos a decir que este estudio o es descriptivo o es analítico. Según el control de asignación de los factores, o es experimental o es observacional. Según la secuencia, o es transversal o es longitudinal, y según el inicio de relación de cronología de los hechos, o es prospectivo o es retrospectivo. Analizando bien este tema, caracterización del paciente en daño renal crónico, vamos a decir que es un estudio descriptivo, observacional porque no estamos manipulando ninguna variable, transversal porque se va a dar un periodo de tiempo en el presente, cuando ya estemos en junio y diciembre, y prospectivo porque ahorita pues está diseñado para en el próximo. Veamos esta otra investigación. Nos mencionan que se selecciona una muestra de 30 sujetos hipertensos y se les da un tratamiento X. Se le va a hacer seguimiento por 12 meses para determinar cuánto reducen la presión arterial. Según la finalidad, sabemos que es un estudio de tipo analítico, porque estamos tratando de establecer una relación causa y efecto. De acuerdo al control de asignación de los factores, es un ensayo clínico, porque estamos manipulando un tratamiento que le vamos a dar a cierto número de personas o de sujetos hipertensos. Según la secuencia, dice que le vamos a dar seguimiento por 12 meses. Sabemos que los ensayos clínicos pues tienden a ser longitudinales. Entonces tiene una secuencia longitudinal. Y según el inicio en relación con la cronología de los hechos, van a ser prospectivos por naturaleza. Algo que tenemos que tener muy en mente a la hora del diseño es que tenemos a cometer ciertos errores. Primero, redactamos un objetivo analítico
pero en el diseño decimos que el estudio va a ser descriptivo. Ejemplo clásico en medicina. Queremos buscar factores de riesgo asociados a eso solo con decir que estamos buscando factores de riesgo, aunque yo ya conozca en la literatura cuáles son los factores de riesgo para evento cardiovascular, no lo puedo hacer a través de un estudio descriptivo. Tiene que ser un estudio analítico. Porque tengo que determinar si esos factores descritos en la literatura realmente son factores de riesgo en mi población de estudio. Por lo tanto, si decimos que queremos buscar uno de factores de riesgo, pero decimos que el diseño va a ser descriptivo, estamos cometiendo un error. Segundo error frecuente: intentar buscar causa y efecto sin que haya temporalidad. Esto quiere decir con estudios transversales. No puedo establecer una relación causa y efecto en estudios transversales. Los estudios de cohorte, los estudios de caso y control son longitudinales. Entonces, sin un seguimiento en el tiempo, no puedo decir que estoy estableciendo una relación causa y efecto. Tercer error: no declarar correctamente o decir que el estudio es prospectivo o retrospectivo. O ambispectivo cuando viene del pasado, abarca presente y llega hasta el futuro. Es decir, es un poquito más largo. Entonces, tenemos que decir en realidad cómo va a ser nuestro estudio en ese aspecto. Cuarto error: llamarlo experimental, pero no hacemos una asignación controlada ni aleatorizada. Entonces no estamos ante un estudio experimental, sino estamos teniendo un grupo control y no estamos, bueno, sí puede haber un ensayo clínico controlado y no aleatorizado, pero más que todo si no tenemos grupo control no puede ser experimental. Y finalmente, el último error muy común es que elegimos el diseño por facilidad y no por coherencia con la pregunta de investigación. Es decir, queremos hacer estudios descriptivos simplemente porque es fácil hacerlo, pero me estoy planteando una pregunta de investigación que habla de un análisis. Quiero buscar algo asociado, quiero comparar, quiero ver si influye este factor con esto otro. La pregunta ya ahí ya está completamente diferente al diseño que yo me quiero plantear. Entonces es un error muy común y que al estar presente botamos toda la validez que pueda tener nuestra investigación. Por último, quiero dejarles este mensaje, muy importante en el diseño. El tema, la pregunta de investigación y el objetivo general deben estar los tres acordes con el diseño metodológico que estamos proponiendo para que nuestra investigación tenga validez científica. Gracias.